Amén, amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, amén. Así que quiero que agarres tu Biblia y ahí estás en casa, agarra una lapicera para anotar. Así que vamos todos a compartir la palabra de Dios, amén. Vamos a ir a nuestras Biblias y yo quiero que ya empieces a buscar en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Vamos a tener dos citas hoy. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, ¿sí? Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Y ahora quiero que leamos ahí mismo, nomás en el capítulo 5 de 1 Juan, verso 4 también. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. Amén. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón una palabra sobre la fe, ¿sí? Muchas veces vivimos en derrota, muchas veces hay tantas cosas que no nos salen, que no nos aprueban, que hacen que vivamos cabizbajos, que vivamos frustrados, que vivamos, como te decía recién, en derrotas. Pero sabes, aquí Juan le hablaba a la iglesia y le decía que nosotros, que somos hijos de Dios, hemos vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Tenemos que reconocer que hay algo a nuestro favor, y es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Él es mayor que cualquier problema que el mundo te pueda presentar. Amén. ¿Sabes? Hoy yo quiero enfocar este mensaje a aquellas personas que lo han intentado una y otra vez, pero no han encontrado resultados, no han encontrado éxito en lo que están intentando, sea en cualquier cosa, en el matrimonio, con los hijos, en un trabajo, en tu profesión, aún en lo que tú quieres para tu vida, aún en el ministerio. Lo has intentado una y otra vez y lo único que has encontrado ha sido derrota, ha sido fracaso, ha sido frustración. Y eso ha hecho que te enfríes espiritualmente, eso ha hecho que te estanque, que no puedas avanzar. Hoy a la tarde el Señor me ministraba a través de esta palabra, ¿no? Que tenemos que entender que si somos hijos de Dios y si hemos nacido de nuevo, dice que aquellos, aquí en el 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sí? Amén. ¿Y quién es? Mira, si tú lees allí en el verso 1 del capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea que yo, cuando soy un hijo de Dios, cuando nazco para Dios, cuando creo en Dios. Amén. Y el Señor me llevaba esta palabra en personas que han dejado de creer y por lo tanto han dejado de ser hijos de Dios. Han dejado de moverse en fe, porque la frustración, la derrota los ha vencido. El mundo los ha vencido. Pero sabes, hoy yo vengo a entregarte una palabra de fe, una palabra de aliento, para decirte que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Amén. Y que te puedas levantar en el nombre de Jesús. Amén. Y que no permitas nunca más que la derrota, que la frustración, que el fracaso te haga retroceder o te haga quedarte viviendo en temor, te haga quedarte viviendo en esclavitud del fracaso. Hoy necesitamos levantarnos. Dice su palabra que Él nos dejó al Espíritu Santo. Él nos dejó a su Espíritu para que podamos hacer todas las cosas. Amén. ¿Sabes? Allí en el libro de Juan dice la palabra que cuando Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que Él se iba a ir, dice: pero yo no los voy a dejar huérfanos. Va a venir el otro Consolador, dice, y Él les va a enseñar todas las cosas que tienen que saber del Padre y de mí. En otras palabras, ¿saben lo que es el Espíritu Santo hoy para nosotros? Era lo que para los discípulos era Jesús. Claro. Para nosotros el Espíritu de Dios es nuestra compañía, es nuestro consejero, nuestra Amén. ayuda. Sí.
Y sabes, yo nunca vi a los discípulos que les faltó comida, yo nunca vi a los discípulos que les faltó algo o una palabra de aliento, porque caminaban con la vida, caminaban con el Hijo de Dios, Amén. caminaban con Dios aquí en la tierra. Amén. Y ellos iban tras Él, y esos 3 años que Él estuvo con Él, el Espíritu Santo, Jesús sustentó todas las bocas y sus vidas en ellos. Pero después que Él se fue, empezaron a vivir y a sostenerse con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hoy necesitamos nacer de nuevo. Amén. ¿Cómo nazco de nuevo? Lo primero que tengo que hacer es empezar a creer. Amén. Es empezar a creer en su presencia. Amén. Mientras leía esta palabra, me recordaba una palabra allí en el libro de Segunda de Reyes, cuando Eliseo dice que él se junta con los profetas y está en un lugar y le dice, este lugar es pequeño, porque se ve que hubo un mover de Dios. Allí mucha gente llegó y el lugar donde estaban no entraban todos. Así que ellos decidieron, vamos a construir algo, una habitación más grande. Y fueron ellos y fueron a buscar madera y fueron al lado del río, y dice que a uno de ellos se le cayó un hacha al agua y clamó, dice, Señor, esa hacha era prestada. Y dice que ahí milagrosamente Eliseo hace flotar el hacha y le devuelve el hacha. Muchos hombres han hablado que esa hacha representa nuestra fe. Muchas veces trabajando en la obra de Dios, por descuidarnos, por descuidar nuestra fe, a veces la perdemos, a veces se nos cae. Pero sabes, es el tiempo de cuidar nuestra fe. Amén. Es el tiempo de atesorarla más que nunca. Amén. Que nuestro creer en Dios no se desvanezca. Que nuestro creer en Dios no se venga nada por ninguna circunstancia. Sí. El enemigo lo único que quiere hacer es que perdamos la fe. Es que dejemos de creer en Dios. Y cuando Él logra eso, nos toma ventaja. Y cuando Él logra eso, estamos a merced de que el enemigo pueda hacer cualquier cosa con nosotros. Pero los hijos de Dios son aquellos que vencen al mundo. Amén. Los hijos de Dios son los que nacen de nuevo. Y mira lo que dice la palabra. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Aleluya. Necesitamos creer. Amén. Creer en el Dios Todopoderoso. Amén. Mira, yo quiero que veamos 2 ejemplos muy importantes de personas que estaban viviendo así. Yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 11 y 12. Mira lo que dice 2 Samuel 23, 11 y 12. Dice, después de este fue Sama, hijo de Ajerarita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Gloria a Dios. ¿Sabes? Sama fue uno de los 3 valientes de David, uno de los 3 principales que David tomó para estar al lado de él. Y dice que cuenta la historia, ¿no? Que los filisteos, cuando llegaban a un lugar, ellos acampaban hasta que le robaban toda la cosecha, y después terminada la cosecha se volvían a sus tierras. Vivían por temporadas, eran nómadas, quedaban en un lugar y hasta que no saqueaban todo se iban. Y aquí la historia cuenta que muchas veces los filisteos habían venido en tiempos de cosecha y habían robado toda la lenteja. Seguramente Sama muchas veces había huido, dice, porque el pueblo huyó delante de los filisteos. Estaban acostumbrados a huir. Cuando venían los filisteos o se escuchaba que venía el ejército, huían, ¿sí? Por temor, huían porque el espíritu de temor estaba sobre sus vidas, el espíritu de esclavitud estaba sobre ellos, el espíritu de derrota se había firmado en sus vidas, y lo único que les quedaba era huir. Pero sabes, un día Sama cambió su pensamiento, cambió su actitud. Seguramente frustrado de la vida, frustrado de perder siempre. Había perdido su fe, pero yo no sé qué pasó ese día. Ese día él se paró solo en medio de ese terreno de lentejas. Y dice que lo defendió. Gloria a y Dios. Dios le dio grande victoria. Gloria a Dios. ¿Sabes qué importante que es recuperar la fe? ¿Sabes qué importante es mantenerte vivo en la fe?
porque eso hace que el temor huya, Amén. eso hace que la derrota huya, eso hace que el fracaso sea ajeno a tu vida espiritual. Amén. Hoy necesitamos mantener nuestra fe bien en alta. Necesitamos creer en el Señor Dios Todopoderoso, que Él puede usarnos y hacer cosas extraordinarias con algo ordinario. Hoy Aleluya. necesitamos creer en Dios. Amén. Sama, desde niño yo creo que había oído muchas veces, pero ese día se cansó. Dijo, bueno, si tengo que morir, voy a morir, pero voy a defender mi tierra de lentejas. Voy a defender la comida de mis hijos, voy a defender la comida de mi papá, mi mamá, de mi familia, de mi gente. Y dice que él se paró en medio de ese lugar y Dios le dio grande Aleluya. victoria. Aleluya. ¿Sabes? Hoy vengo a empujarte a que dejes de huir de la derrota, a que dejes de huir del temor, a que dejes de huir del fracaso, de la ruina. Hoy necesitamos pararnos en medio de nuestro problema y defender lo que es nuestro. Amén. El enemigo muchas veces nos amenaza, el enemigo muchas veces suelta palabras de amenaza, pero él no va a hacer nada. Él está esperando que tú te pares en medio para defender tu tierra. Defiéndete en el nombre de Jesús, porque más son los que están con nosotros que los que están con Amén. ellos. Dice, y vosotros, hijitos, le habéis vencido, Aleluya. porque mayor es el que está con nosotros. Aleluya. Amén. Hoy necesitamos recuperar esa fe y creer en Dios Todopoderoso, que Él puede darte victoria aún ante lo ilógico. Como un hombre va a ir contra todo un ejército. Sí, Sama se paró en medio y yo te aseguro que no fue él, fue el Espíritu de Dios que peleó por él. Amén. Le dio la fuerza y la gracia Amén. para hacer retroceder a todo un ejército de filisteos. Amén. Y Dios lo promovió, Dios lo llevó. Su fama se extendió por todos lados hasta que David lo tomó y dijo, yo quiero a Sama, yo quiero a ese valiente que defendió su tierra. Gloria a Dios. Hoy necesitamos creerle a Dios, necesitamos pararnos en medio de nuestros problemas. Yo a veces escucho a la gente y la gente huye de los problemas, la gente es tal el espíritu de temor, él es tal en la derrota, están acostumbrados a la derrota, al fracaso, que ya se acostumbran y se acomodan a vivir así. Pero sabes, eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Si somos hijos de Dios, si hemos creído en el Señor, la derrota, el fracaso, la ruina no tienen nada que hacer en tu casa y en tu vida. Tienes que levantarte como un hijo de Dios y creer que algo extraordinario puede pasar si tú le crees al Señor. Amén. Sabes, la gente que caminaba en tiempo de Jesús, la gente que se acercó con fe, hizo mover la mano de Dios. Cosas extraordinarias comienzan a pasar. Me acuerdo de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre por 12 años. Esta mujer había estado en los mejores médicos, había gastado su dinero en los mejores brujos de la época, pero nadie la pudo sanar. Pero ella se enteró que Jesús iba a pasar por su casa y esta mujer dijo, si yo tan solo tocar el manto de Jesús, sé que seré sana. Y dice que a Jesús lo apretaba la gente, la multitud cuando él pasaba, pero esta mujer logró, agachada, encorvada como ella estaba, dice que ella tocó el manto de Jesús y Jesús se detuvo. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos le decían, pero Jesús, si todos te están apretando, ¿cómo dices quién me ha tocado? Y Jesús dijo, alguien me tocó porque virtud salió de mí, poder salió de mí. Aleluya. Esta mujer dijo, yo te toqué, yo te toqué. Aleluya. Y Jesús le dijo, mujer, vete tranquila, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Gloria a Dios. La fe, esta mujer creyó a Dios. Se había enfocado en médicos, en brujos de la época, pero cuando miró a Jesús fue sana. Amén. Necesitamos restaurar nuestra fe. El Señor habló esta palabra en mi corazón en esta mañana. Necesitamos levantar nuestra fe. Amén. Volver a creer a Dios por lo que Él es. Amén. Volver a creer por cosas extraordinarias. Amén. Volver a creer porque Él es poderoso. Oh, sí, Señor. Has estado orando y no has tenido respuesta y dejaste de clamar y dijiste, Dios no me va a contestar, Dios no me va a sanar, Dios no me va a sacar de la ruina. Vuelve a creer, porque aquellos que creen dice que agradan el corazón de Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy necesitamos levantar nuestra fe más que nunca. Sama creyó en Dios. Sama creyó en Dios e hizo retroceder un ejército. Gloria a Dios. Hizo retroceder un ejército.
porque se cansó de vivir en derrota, se cansó de vivir en un fracaso, se cansó que el enemigo le robe toda su cosecha. Hoy es tiempo que te canses que el enemigo se burle de ti. Hoy es tiempo que te canses que el enemigo te robe lo que tú has trabajado por años. Defiende hoy lo que es tuyo. Amén. Defiende tu ministerio. Amén. Defiende a tus hijos. Defiende tu casa. Defiende tu ministerio, tu Amén. matrimonio. Amén. Defiende lo que Dios te ha dado en el nombre de Jesús y verás que Dios no te va a avergonzar. Aleluya. Él te va a levantar en alto en el nombre de Amén. Jesús. Dios. Amén. Yo te aseguro que Sama habrá dicho, ¿por qué no lo hice muchos años antes Sí. esto? ¿Por qué no lo hice antes? Tanto tiempo perdí. Solamente la actitud, solamente de creer, le cambió la vida. Cambió la vida. Mira, yo quiero hablarte también de otro ejemplo, y es la vida de Gedeón, que conocemos mucho, está en el libro de Jueces, allí en el capítulo 6, verso 11. Gedeón pasó por algo parecido. Mira lo que dice Jueces 6, verso 11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo Aleluya. hombre. Aleluya. Impactante esta palabra, porque lo que gobernaba esa región, dice que por 8 años ellos habían sido gobernados por los madianitas en derrota, en fracaso, en pobreza, ¿sí? A tal punto que Gedeón estaba decepcionado de Dios. Cuando él se encuentra hablando con Dios, dice: pero ¿y dónde está el Dios que me contaron mis padres? ¿Sabes lo que trae la derrota, la frustración? Trae que hasta que tú mismo te decepciones de Dios. Pero sabes, todo eso había pasado porque Israel se había apartado de Dios. Pero sabes, Dios vio en el corazón de Gedeón, el hijo menor de un hombre pobre, tenía un corazón dispuesto para creer. Aleluya. Sabes, Gedeón, la particularidad que él tuvo, a pesar de todos los demás que estaban ahí, es que era alguien que le obedeció a Dios y volvió a creer en Dios. Gloria a Dios. Volvió a creer en Dios, a pesar de sus excusas. Pero yo, que soy el menor, estaba diciendo: ¿por qué no llamaste a mi hermano mayor? Yo, que somos pobres en nuestra casa, ¿por qué no enviaste a alguien que tenga dinero para hacer esto? Gedeón pensaba que era con dinero que él iba a ganar la guerra. Él pensaba que era con inteligencia. Pero dice la palabra de Dios allí en el verso 33, dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los de los orientes se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Aleluya. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón, no importa si no sabía hablar, no importa si era temeroso, no importa si era pobre, si está el Espíritu de Dios en él, cualquier cosa que hagas, Dios va a darte victoria total. Amén. Gracias. Yo no sé qué es lo que está gobernando tu vida. Si ha sido la frustración, si ha sido el cansancio, si ha sido la decepción, si ha sido el intentarlo una y otra vez y no has encontrado respuesta. Hoy yo vengo a levantar tu fe una vez más. Vuelve a creer en el Señor. Amén. Vuelve a nacer en Dios. Amén. Porque aquel que cree en Dios es aquel que es nacido de Dios. Vuelve a nacer en Dios. Si estabas muerto para Dios, si estabas durmiendo, hoy vengo a despertarte en el Aleluya. Espíritu.
Es Amén. tiempo de volver a creer por cosas extraordinarias. Amén. Es tiempo de volver a creer en ese Dios que tú creíste la primera vez. Él no ha cambiado, nosotros cambiamos, Él no cambia. Amén. Ese mismo Dios que te llamó con mano poderosa, ese mismo Dios que te prosperó cuando llegaste pobre, ese mismo Dios que te sanó cuando llegaste enfermo, ese mismo Dios que te restauró cuando estabas mal emocionalmente, es el mismo Dios que hoy sigue haciendo los mismos milagros que hace Amén. muchos años que pasaron en tu vida. Él los quiere volver a hacer. Amén. Él lo quiere Gracias, volver a Dios. hacer. Amén. Pero necesita que le creas. Hay una Sí. condición, volver a creer en Dios. Volver a creer en Dios. Y la Sama y Gedeón fueron personas que fueron golpeadas por la derrota, la decepción, la angustia, el fracaso, la pobreza. Pero ellos le creyeron a Dios. Volvieron a levantar su fe. Y Dios les dio victoria total. Aleluya. Dios les dio victoria total. Aleluya. Dice así en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 14, que Dios no nos ha dado espíritu de temor para volver a estar en esclavitud, sino que nos ha dado el espíritu de Abba Padre, de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Si hay derrota, si hay temor, es porque, y si hay esclavitud en nuestra vida, al pecado, al fracaso, a la ruina, a la derrota, eso es porque Dios no está con nosotros. Y Dios quiere hoy que su Santo Espíritu esté sobre tu vida para que entiendas que tú eres un vencedor. Amén. Que tú eres un vencedor. Amén. Que tu ADN es de un hijo de Dios que siempre va a estar en victoria sin importar lo que pase. Amén. O necesitamos levantarnos, necesitamos clamar Abba Padre, que el temor se vaya. Hay muchas personas que no han hecho grandes negocios, hay personas que no han surgido a lo que han querido por el temor, al que dirán, por el propio miedo, al fracaso. Pero hoy levántate en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Hay personas que se dejan llevar por el que dirán de los demás. Y si fracaso, dicen, bueno, quizás se van a reír de mí, pero si tú no haces nada, también se van a seguir riendo. Al menos tú lo vas a intentar. Créele a Dios, créele a Dios. Levántate y vas a ver que Dios no te va a decepcionar. Amén. Dios te dice que tú eres un hombre, un esforzado y valiente. Aleluya. Créele al Señor, créele. Vuelve a creerle, vuelve a nacer en su presencia. Vuelve a despertar en Dios. Hoy necesitamos ratificar nuestra fe. Necesitamos confirmar nuestra fe delante del Señor. El enemigo se ha encargado de frustrarte, de que pierdas la fe en el Señor. Pero hoy ratifica tu fe. Vuelve a decir, Señor, yo vuelvo a creer en ti. Yo vuelvo a Amén. levantarme una vez. Yo vuelvo a despertarme en ti. Amén. Allí en el libro de Ageo dice la palabra que el pueblo de Israel estaba en angustias. Habían olvidado de Dios. Pero hay una palabra ahí dice, el Espíritu de Jehová despertó el corazón de Zorobabel. El Espíritu de Jehová vino y él se despertó. No es que estaba durmiendo literalmente, sino que su espíritu volvió a creer en Dios y se levantó para construir el templo para Dios. Hoy necesitamos despertarnos de nuestra derrota, necesitamos despertarnos de nuestro fracaso, necesitamos despertarnos de nuestra ruina, de nuestras decepciones. Levántate, vuelve a creer, porque ese Dios que tú alabas no te va a dejar solo, porque Él es mayor que el que está en el mundo. Aleluya. Nuestra fe vence al mundo. Amén. Todo lo que viene del mundo es vencido por nuestro Dios. Si creemos en Dios, el enemigo tiene que caer de rodillas delante de nosotros. Hoy quiero entregarte esta palabra y confirma tu fe delante de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Aleluya.